temario correspondiente al cuello, la primera parte de lo que es el tórax, así como la jaula torácica. Así que vamos a comenzar viendo lo que corresponde al cuello. Vamos a ver algunas estructuras primero y después vamos a ver algunos parámetros que podemos tomar como referencia. Bien, ahora sí esto. Lo que vemos acá son imágenes axiales, ¿sí? Las imágenes axiales que tenemos van a corresponder a lo que es parte del cuello ya. Acá podemos visualizar la mandíbula en una y otra imagen. Son imágenes de resonancia magnética. Miren el hueso cortical. Miren cómo vamos a ver la grasa en uno y en el otro. Son distintos tiempos, por lo tanto, para ver diversas cuestiones. Acá tenemos elementos musculares, al igual que acá. Los vemos distintos porque tienen más o menos distintos porque tienen otra intensidad. Pero el elemento que está señalizado con la flecha corresponde a la glándula salival sublingual, ¿sí? De uno y de otro lado, lamentablemente son patológicas porque habitualmente no es tan sencillo visualizarlas y observarlas, ¿sí? Pero para la mostración anatómica de su ubicación utilizamos estas imágenes que no son normales. Fíjense cómo desplaza el músculo inclusive, en este caso que tenemos a nuestra derecha. Son imágenes axiales, esto es anterior, esto es posterior, izquierdo y derecho en ambas imágenes, ¿sí? Como para tener una idea de qué estamos viendo. Por lo tanto, esto que estamos viendo hacia aquí atrás va a ser parte de la faringe. Pensemos que estamos viendo todavía la mandíbula en ambos casos. En la imagen que sigue podemos ver el espacio submandibular con la glándula de dimensiones normales y una dimensión ya normal, en este caso el lado izquierdo, mientras que en la otra imagen la podemos visualizar del lado derecho de un tamaño anormal a esa glándula submandibular. Recordemos, está por debajo prácticamente o muy cercana al ángulo de la mandíbula. Esto vendría a ser en las secciones más inferiores cómo se ve la mandíbula, al igual que acá, ¿sí? Como vemos la mandíbula. Fíjense todos los elementos musculares y la distancia que va a tener hacia la laringe o bien la faringe, dependiendo del nivel de corte. Esto como para ver las glándulas que tal vez habían quedado. Ahora vamos a ir a ver las secciones del cuello directamente, y acá podemos visualizar son toda secuencia, es una secuencia de imágenes axiales donde esto siempre va a ser anterior, esto es posterior. Acá tenemos las vértebras y los músculos retrovertebrales como para ubicarnos. Esto va a ser derecho y esto izquierdo por convención. Podemos visualizar bien aquí el hueso hioides. Fíjense que va a tener
una, si quieren ponerlo de algún modo, como una forma de U invertida. En la secuencia va de cefálico a podálico, o sea, a caudal. Por lo tanto, estas imágenes son más inferiores. Y fíjense que esto no tiene forma de U invertida, sino que tiene forma de V invertida. Esta forma de V invertida corresponde al cartílago tiroides. Fíjense bien la diferencia entre este que parece una V invertida y este que parece una U invertida. Y miren la relación del hueso dioides con esa cavidad aérea, ¿sí? Esa cavidad que contiene aire. En relación a las imágenes previas que estábamos viendo, fíjense que acá, para diferenciarlo de la mandíbula, que es un error bastante frecuente, fíjense todos los elementos musculares que hay previamente y la distancia que hay, a diferencia de esta corta distancia. Por otro lado, si vamos hacia lateral, vamos a tener el paquete vasculonervioso con la arteria carótida y la vena yugular interna, carótida y vena yugular, ¿sí? Acá vamos a tener el músculo platisma, esta línea que tenemos aquí. Y ahora vamos a referirnos a este músculo que vamos a ver en toda la secuencia, que es el esternocleidomastoideo. Fíjense que en esta posición, si uno va a imágenes más superiores, va a ser este músculo todavía más lateral y más posterior, ¿sí? Acá tenemos al músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí no sé por qué hizo esa línea. Si uno tuviese imágenes más superiores, el músculo lo vamos a encontrar a esta altura, ¿sí? Y en las imágenes más inferiores, que es lo que quiero que veamos como referencia para que ustedes tengan algo como para ubicarse, si son cortes superiores, medios, inferiores. En las imágenes más inferiores lo vamos a tener aquí. No estoy diciendo que esto es el músculo, ¿sí? Sino que en las imágenes más inferiores que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver cómo se va a dirigir hacia el centro y adelante. Bien. Sigamos con algunas estructuras que podemos visualizar. Entonces dijimos, este es el hueso dioides. Seguimos viendo parte del hueso dioides. Y aquí empezamos a ver el cartílago tiroides, con el paquete vasculonervioso siempre hacia lateral, ¿sí? Posterior, en la porción más posterior del cartílago o bien del hueso, y de ahí hacia lateral el paquete vasculonervioso. Hacia lateral de este, fíjense cómo se ve el esternocleidomastoideo, ya un poquito como que va hacia anterior. Aquí lo mismo. Por lo tanto, esto que tenemos acá, que empezamos a visualizar, habría que ver exactamente el nivel de corte con la secuencia completa. Estamos en este espacio que vamos a denominar glotis, y estos elementos hiperdensos que tenemos aquí, vamos a tener a los cartílagos aritenoides. Bien, vamos a ver si es así en las siguientes imágenes. Acá podemos ver bien el cartílago tiroides, acá el vértice del mismo, el paquete vasculonervioso que decíamos, el músculo esternocleidomastoideo,
Entonces estos músculos que tenemos acá, ¿cómo nos vamos a llamar a ese conjunto de músculos? Más allá de la denominación de cada uno. Ese conjunto de músculos los vamos a llamar infraioideos. Los cartílagos que tenemos acá, que dijimos que son los cartílagos aritenoides, ahí se ven mejor. Y acá vemos las cuerdas vocales, ¿sí? En los libros que tienen unos años, cuerdas vocales verdaderas. Y aquí por detrás ven algo que tiene este sentido, que parece como si fuera un elemento que une esa divergencia de los cartílagos tiroides, que es la faringe, la laringofaringe, ¿sí? Tengan en cuenta que mientras no pase alimento por ahí, eso va a estar, se va a visualizar de este modo. En la imagen que tenemos a continuación también seguimos viendo los cartílagos tiroides, los aritenoides. Si estas son las cuerdas vocales, esto va a ser la glotis, que es ese espacio. Seguimos viendo bien la faringe, la laringofaringe y el paquete vasculonervioso. Y fíjense cómo vamos viendo, y ahora vamos a seguir hasta esta imagen, el músculo esternocleidomastoideo como referencia. A partir de estas estructuras uno después puede ir viendo mayor detalle, pero con estas estructuras ya nos podemos guiar, ¿sí? Recuerden siempre el paquete vasculonervioso. Acá, en esta imagen, comenzamos a visualizar, si bien vemos el cartílago tiroides de uno y otro lado, los cartílagos aritenoides con las cuerdas vocales, vemos una estructura ahí posterior, ¿sí? Que si quieren pueden ver acá como si fuera casi una carita, ¿sí? Fíjense ahí, si quieren, las orejitas de un zorrito, de una ardilla, de lo que ustedes gusten. A ver si lo podemos dibujar mejor, no sé por qué se me va el mouse. Ahí. Y acá podemos visualizar donde las orejas de ese animal que ustedes, según cada uno verá, un zorro, una ardilla, lo que quieran, podrán ver ahí en las orejas las cuerdas vocales, los ojitos, los cartílagos aritenoides, y eso que parece la boca sonriente no va a ser otra cosa que el cartílago cricoides. Y aquí tenemos el paquete vasculonervioso. Lo mismo en esta imagen, todavía vemos el cartílago, parte de las cuerdas, y acá se ve bien esa parte de lo que corresponde al cartílago cricoides, esa parte que forma la parte del sello del anillo en las descripciones más clásicas, ¿sí? Que es esa parte posterior. Si continuamos bajando, ya perdemos de vista el cartílago tiroides y vemos el cartílago cricoides bien en las diversas imágenes, hasta que llegamos aquí, que ya vemos la tráquea. Vamos a ver qué ocurría en estas imágenes previas. Habíamos visto el esternocleidomastoideo, el músculo esternocleidomastoideo, que dijimos que a medida que vamos bajando en la secuencia de cortes en las secciones axiales,
vamos a visualizarlo más medial y se va hacia anterior. Miremos en dónde está ahora el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Ahí. Esta es la clavícula. Ahí tenemos el músculo. Dijimos recién que este es el cartílago cricoides. Acá lo mismo. Y acá empezamos a ver una estructura de uno y del otro lado. Y acá la seguimos viendo, esa estructura que va a rodear la tráquea. Y acá vemos el istmo. Esta es la glándula tiroides, no el cartílago, la glándula tiroides. ¿Por qué se ve así como de dos densidades? Porque si observamos el paquete vasculonervioso, esta tomografía se realizó con contraste endovenoso. Entonces, todas las estructuras vasculares se toman una mayor densidad tomográfica, y la glándula tiroides, precisamente como el medio de contraste que se utiliza es una sustancia derivada del yodo, capta el yodo. ¿Sí? Hay estudios que se hacen directamente con yodo por la captación que tiene esta glándula, que eso corresponde a medicina nuclear, que son estudios más funcionales, más que morfológicos. Por eso es que vemos con estas dos densidades diferentes en la misma estructura que es la glándula. También ustedes me dirán que entre la vértebra y la tráquea observamos algo de modo circular, aproximadamente podemos decir que es circular. Bueno, acá todavía vemos un poco de la faringe, pero ¿con qué se continúa la faringe? Con el esófago. Acá comenzamos a visualizar el esófago. ¿De acuerdo? En resonancia magnética, acá tenemos por donde pasa la sección axial también. Esto es anterior, posterior. Fíjense cómo se ve la mandíbula, cómo se va a ver la glándula submandibular, cómo se van a ver los diversos músculos, que estos músculos son supraioideos, porque en la imagen que le sigue veo el hueso ioides. Y esta imagen es superior porque acá veo la mandíbula. Fíjense que todavía veo las glándulas, se pueden observar las glándulas submandibulares. Hacia los lados siempre el paquete vasculonervioso. Acá las arterias carótidas, ya la carótida común está dividida, acá la vena yugular interna. Esto que vemos acá va a ser parte del cartílago epiglotis. Así que acá estamos en esa zona que depende del movimiento de deglución, etcétera. Vamos a estar en faringe, laringe, ¿sí? Aquí hacia atrás es laringe, acá es faringe. Acá es lo que se llama valécula. Bien. Entonces, esto nos sirve para ver también lo que decíamos antes en las tomografías, cómo se visualiza la mandíbula y la distancia que hay hacia ese hueco que contiene aire que permite el paso aéreo. Y fíjense, el hueso ioides, la poca distancia que lo separa de la faringe, la laringe. De la laringe acá específicamente. Bueno, acá vamos a tener lo mismo, acá vamos a ver los recesos piriformes, ¿sí? Hacia los lados.
Vamos a tener acá los elementos básculos nerviosos, el paquete. Fíjense cómo se ve el músculo externo cleidomastoideo, al igual que en la imagen anterior, lo que decíamos, este es una sección más superior y por lo tanto lo vamos a visualizar hacia los lados y atrás. Si uno hace el recorrido, ya vemos cómo acá se empieza a desplazar hacia adelante. Acá como vemos el músculo platisma. Todos estos van a ser músculos infraioides porque ya están por debajo del hueso ioides, el paquete básculo nervioso. Fíjense qué bien que se visualiza la faringe. El cartílago tiroides, la faringe, el paquete básculo nervioso y miren el músculo externo cleidomastoide. Acá se empiezan a visualizar los cartílagos aritenoides. Bueno, acá volvemos. Cartílago tiroides, cartílago aritenoides y las cuerdas vocales y la faringe, la laringofaringe específicamente. El cartílago cricoides, por detrás la laringofaringe, se ve bien. El paquete básculo nervioso y podemos observar el músculo externo cleidomastoideo cómo va hacia adelante y medial. Lo mismo en la otra imagen. Podemos seguir a ese músculo como va hacia adelante y acá fíjense cómo se observa ya la glándula tiroides. Si vemos la glándula tiroides en ambas imágenes, acá estamos viendo por lo tanto la tráquea con esos anillos traqueales y por detrás eso que tiene forma más circular que va a ser el esófago. Acá todavía se ve un poquito la laringofaringe, pero acá se ve bien que ya es el esófago. Y el paquete básculo nervioso con lo que es arterial hacia la línea media y más lateral lo que es venoso, por lo tanto la arteria carótida y la vena yugular interna. Más hacia abajo también podemos visualizar el paquete básculo nervioso. Fíjense la relación que tienen con el músculo externo cleidomastoideo y cómo se ve la glándula tiroides, la glándula, la tráquea y el esófago. También se pueden hacer reconstrucciones por tomografía computada donde podemos ver, por ejemplo, una estenosis de esa vía aérea superior. ¿Sí? Fíjense que acá está la silueta de la cara, del cuello, ¿sí? Acá están los pulmones, como para que se ubiquen. Es una imagen de frente, esto superior, inferior, derecho, izquierdo. Y acá podemos visualizar bien todo eso, ¿sí? Acá la misma reconstrucción sin tener las referencias externas. Y acá podemos ver esa estenosis o el problema, la patología que sea que se va a definir según la clínica luego. Esto que se ven acá son los pulmones. ¿Cómo se puede reconstruir ese tubo de aire que hay, que permite el pasaje aéreo? También se puede hacer una endoscopía virtual. Y en esta endoscopía virtual vemos cómo va todo bien hasta que llegamos a esa estenosis. A eso que veíamos acá que está más estrecho. Por eso parece que uno va todo bien y de repente parece que va a chocar en ese túnel. Esto es una broncoscopía virtual. Ahora vamos a abordar el tórax. Acá podemos ver en qué parte del cuerpo humano se ubica
y específicamente en el tronco, en la parte superior del tronco. Y los huesos que vamos a tener en relación a él, que van a ser las costillas, el esternón, la columna en su porción torácica, y también acá en blanco tenemos los cartílagos costales. Recordando un poco el concepto de jaula torácica, ¿sí? Lo que corresponde a la vértebra, que ya lo hemos visto en el módulo anterior. También lo que corresponde a las costillas, el cartílago y el esternón. En una imagen de tomografía computada, ¿cómo se visualizan esas estructuras? La vértebra torácica, las costillas, fíjense que se ve, no se ve continua como en la imagen anterior. ¿Por qué será esto, que no se ve continua la costilla? Se ve como si le faltaran elementos. Eso tiene que ver con la dirección que tienen las costillas. Recuerden que las costillas no tienen una dirección de posterior a anterior horizontal plena, sino que son oblicuas. ¿Sí? Por eso es que acá vemos una costilla, acá corresponde a otra y a otra. Este es el esternón. Esto son estructuras de lo que vamos a llamar el mediastino, que ya lo vamos a ver bien la semana que viene. Pero acá sí podemos ver parte de esos bronquios fuentes o bronquios principales. Bien, acá una reconstrucción tridimensional de esa jaula torácica. Acá está parte del mediastino. Fíjense, los cartílagos, porque de un lado se ven, del otro lado se ven, algunos sí, parecen como si... Porque los cartílagos con la edad se calcifican. Y por ejemplo, si tenemos la primer costilla y el primer cartílago costal calcificado, estamos hablando de una persona que tiene más de 30 años. ¿Sí? La calcificación de los cartílagos contribuye a una estimación de la edad del sujeto, estimación biológica, y los patrones de calcificación corresponden también según el sexo, sea masculino o femenino. Uno se da desde la periferia hacia el centro y el otro se calcifica directamente desde el centro hacia la periferia. Esto es lo habitual, ¿sí? Puede haber varios en un mismo individuo. El que predomina en general corresponde a un sexo, a varón o mujer. Bien, esto es lo que vamos a ver en una placa, ¿sí? Las costillas, esto es una placa de frente del tórax, es decir que esto va a ser derecho, esto es derecho, no va a ser, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Acá podemos visualizar la clavícula, que ya la conocemos. Fíjense que no se visualiza las escápulas porque hago un movimiento tal que las escápulas se desplacen hacia los lados para poder estudiar lo que se denomina la trama pulmonar. Fíjense que está libre acá. Si ustedes recuerden, piensen, ahora que estamos en invierno, en otoño, miren en una plaza, un árbol, los árboles, un jacarandá, algún tipo de árbol así, ¿cómo se va ramificando? Bueno, desde el centro hacia la periferia se va ramificando, tanto lo que tiene que ver con la vía aérea como con los elementos vasculares que corresponden a cada pulmón, tanto arterial como venoso. Entonces, que yo encuentre esto blanco, que son elementos vasculares,
aquí cercanos a la línea media con este calibre es normal. Si yo encuentro algo así en la hacia lateral, más periférico, es anormal, ¿sí? Por eso esa imagen de la ramificación de los árboles. Volvemos a esto. Acá vemos costillas. Este es el arco posterior, ¿sí? En una imagen más oscura vamos a ver cómo se articula ahí. Acá se ve parte de esa apófisis transversa de la vértebra torácica. Y acá podemos ver el arco anterior, ¿sí?, de esa primera costilla, y así sustantivamente, ¿sí?, de los arcos anteriores. Fíjense que los arcos anteriores tienen una dirección de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, mientras los posteriores es de medial a lateral y de superior a inferior, es decir, que forman una especie de X con entre el arco anterior y posterior, como para tener una imagen, una idea. Por esto tiene que ver, recordemos, con la dirección que tienen las costillas. A todo esto por ahora lo vamos a llamar mediastino, después vamos a ver qué hay en cada parte. Vimos lo de la trama pulmonar, las cúpulas diafragmáticas, derecha e izquierda. Habitualmente, lo cual no quiere decir que se cumpla en 100% de los casos, la cúpula diafragmática derecha es más alta, si uno trazara una línea aquí, que la cúpula diafragmática izquierda. Esto se debe a las estructuras que vamos a encontrar del lado derecho en el abdomen. Por otro lado, tenemos que ver el receso costodiafragmático, ¿sí? Es muy importante que esto se vea en una imagen por si hay algún tipo de derrame pleural, que es un líquido que se va a acumular entre las hojas de la pleura, y si uno hace esta imagen de pie o en silla de rueda, ese líquido se va a acumular a favor de la gravedad, es decir, acá abajo. Si esto no se ve, no sabemos si hay un derrame o no, ¿sí? Por eso es tan importante. Bueno, acá distintas, la imagen que veíamos recién, acá hay imágenes que se ven más oscuras, más penetradas, por lo tanto ahí se ve la articulación con la vértebra. Estas imágenes son más específicas, sobre todo la que está aquí arriba. Fíjense cómo se ven las clavículas, parece que las hubieran puesto para abajo. Y acá, esta es la imagen de referencia, parece que las hubieran puesto para abajo. Bueno, ¿qué ocurre? Si uno quiere estudiar el vértice del pulmón, tenemos las clavículas, tenemos las costillas, tenemos mucha densidad ahí. Entonces no lo podemos estudiar bien a ver si hay alguna alteración. Fíjense acá el arco, la porción anterior del arco costal y las porciones posteriores. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una posición especial con una angulación hacia cefálico que hace que las clavículas se visualicen más inferiores que lo habitual, y con eso podemos estudiar bien el vértice de los pulmones, de ambos pulmones, ¿sí? Bueno, acá tiene que ver la mecánica respiratoria. Por eso en general se hace en inspiración. Vamos a tener estructuras del mediastino. Acá vamos a tener los cilios de un y otro lado superpuestos. Fíjense que lo que hay de pulmón mucho no hay. Así que esto lo vamos a ver bien con las estructuras la semana que viene. Pero el hilio de ambos pulmones superpuestos están en toda esta superficie. Tenemos que considerar que el adulto no es lo mismo que el niño.
Fíjense el adulto como viene acá, el mediastino, sin entrar en detalles, que ya nos vamos a complicar esta semana que entra. Fíjense que en el niño parece como mucho más, o sea, es distinto, porque tenemos estructuras en ese mediastino que en el adulto no están. En el niño hay estructuras que después al crecer se van retrayendo, ¿sí? Que es normal que esto ocurra, así que por eso muchas veces en la pediatría como una especialidad aparte, incluso la anatomía pediátrica se considera en radiología. Es tan así que está la especialidad de diagnósticos por imágenes y diagnósticos por imágenes pediátricos, por otro lado, ¿sí? Porque hay un montón de consideraciones y son distintas. Esto es un estudio que creo que ya no se debe hacer prácticamente, pero es lindo anatómicamente. Es una tomografía lineal no computada, es una imagen coronal, esto superior, inferior, derecho e izquierdo. Y acá podemos ver la tráquea con los bronquios principales. ¿Sí? Ahí tal vez con un poco de gana un poco más la división. Se hace una sección, no es tomografía computada, es algo más artesanal que se hacía previo a la tomografía computada, pero se ve bien la vía aérea. Fíjense, parte del mediastino. Acá vemos una imagen coronal de tomografía computada. Esto es superior, inferior, derecho, izquierdo. La flecha señala esto que llama la tensión. Fíjense el volumen que tiene en relación a otros puntos similares a la misma distancia, ¿sí? Así que esto llama la atención. Acá tenemos una cúpula diafragmática a la izquierda, la cúpula diafragmática derecha, con los recesos costodiafragmáticos. ¿Sí? Fíjense cómo vamos a ver las costillas. Y esto que hay acá en una costilla, otra costilla, y lo que vamos a tener en el medio que va a ser el espacio intercostal. Importante ver qué estructuras tiene el espacio intercostal. Es muscular, pero no solo muscular, hay elementos nerviosos y vasculares. Se pueden realizar también, para visualizar como antes las estenosis, la reconstrucción de esa vía aérea y todo lo que tiene que ver. Acá vemos un pulmón, el otro pulmón, ¿sí? El izquierdo, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, la tráquea, y acá podemos visualizar el bronquio principal derecho, el izquierdo con los bronquios secundarios. Bueno, esto es para estudiar con el libro, así que lo vamos a pasar un poco. Hay estudios que se llaman broncografías, que ya no se hacen. Esto es un tanto cruento, piense que se le ponía directamente un material de contraste al sujeto. Esto es una imagen de frente, ¿sí? Para estudiar esa vía aérea. Y esta es una imagen, esto superior, inferior, lateral, medial. Y acá estamos viendo que esta es una imagen de perfil, porque acá vemos la columna que es posterior, esto es anterior. Y acá podemos ver la segmentación izquierda, ¿sí? Acá la tráquea y cómo se va segmentando en el pulmón. Estos estudios directamente se ponía material de contraste en la vía aérea, así que imagínense, pobre sujeto, hasta que gracias a Dios la tecnología avanzó y hoy en día se hacen tomografías computadas. Esta es una imagen coronal, donde esto es superior, inferior, derecho
e izquierdo, donde se puede estudiar toda la trama del pulmón. Estos son todos elementos vasculares. Tengan en cuenta que el aire se va a ver negro, por eso esto no es la vía aérea, sino los elementos vasculares que acompañan a la vía aérea. Y acá, ¿por qué estará dividido? Porque ahí hay una cisura. Fíjense qué clara que es la división, al igual que acá. Se pueden hacer reconstrucciones de los pulmones, no solo de la vía aérea, sino de cómo está irrigado la irrigación funcional del pulmón. Y acá vamos a ver algunos elementos que va a ser la tráquea, que esto es parecido a lo que veíamos de cuello, ¿sí? Con la glándula tiroides. La tráquea, el vértice pulmonar se empieza a visualizar aquí. Vamos a ir acá, son todas imágenes axiales, anterior, posterior, derecho, izquierdo. Acá vamos a ver la tráquea, el esófago, y acá podemos ver la división ya en los bronquios primarios. Y acá parte del hilio pulmonar. Bien, por hoy estamos con esta temática. La semana que viene vamos a integrar un poco esto que mencionamos solo el mediastino con las estructuras que corresponden, y vamos a hacer un repaso extremadamente breve de lo que corresponde a los pulmones, pero ya integrando bien todo lo que corresponde al mediastino como para darle una idea más integrada de lo que es el tórax. En las imágenes, si bien nosotros segmentamos el estudio, en las imágenes es una visión más topográfica, es decir, de región, donde vemos tanto lo que corresponde al mediastino, a sus paredes, a las paredes de la jaula torácica, a lo que tiene que ver con la vía aérea, etc. Así que bueno, ha sido un gusto los que hayan podido participar. Nos encontramos la semana que viene.